¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy hablamos sobre la separación de familias migrantes y el polémico tema de la inmigración en los Estados Unidos con Alma Cubertier, vicedirectora de inmigración del Center for Community Change Action. Alma Cubertier, una cálida bienvenida al programa. Gracias. Alma, ¿qué piensas tú de la separación de familias migrantes? Ha sido calificada de cruel e inhumana. Eso es poco decir. A veces cuesta creer que esa es la realidad en la que estamos viviendo, de que el valor familiar, que siempre ha sido una coyuntura de este país, aparentemente ya no cuenta nada. Y ahora en el ánimo de seguir creando esta animosidad en contra de los inmigrantes que están viviendo en este país y de los que ya han estado aquí por muchísimo tiempo, seguimos creando este mito del gran enemigo y ahora estamos poniendo en juego la vida de estas familias en el futuro, porque el daño que se le está haciendo a estas criaturas es permanente y muy difícil de arreglar. El actor y además activista Danny Glover escribió precisamente este fin de semana un editorial y dice textualmente, entre otras cosas, en vez de construir campos de internación, Estados Unidos debe construir relaciones justas con América Latina y el Caribe. ¿Es en realidad, es esta la base de todos los problemas? ¿Por qué llegan a la frontera esta gente? Decididamente. Los problemas migratorios que estamos viendo en estos momentos, Estados Unidos tiene responsabilidad por lo que está pasando, las intervenciones que ha tenido militar y políticamente en Centro y Latinoamérica por décadas, no solamente en guerras, pero el mismo tratado de NAFTA es lo que ha provocado esa migración de familias huyendo de la violencia, de la hambruna y de la pobreza, tratando de buscar un porvenir para sus familias en este país. No es lo que buscamos todos. Sin embargo, ahora se les está criminalizando y se les está separando por seguir los mismos sueños que seguimos todos nosotros, cuando este país es responsable de la desgracia que ellos están viviendo en sus propios países. El señor Danny Glover tiene toda la razón y hace 2 años atrás tuve la oportunidad de hablar con él precisamente y él también dijo que la inmigración es el asunto de los derechos civiles de estos tiempos. Una analogía que, como una broma, algunos repiten, dice, se da el caso de que un esposo llega a su casa y encuentra a su mujer en un sofá con un amante. Solución, vender el sofá. Solución, construir un muro. No hace sentido, es que no hace sentido. Vence toda lógica de las personas que tenemos algún sentido moral, de aquellas personas que pensamos en nuestros propios hijos. Si fueran nuestros hijos que estuvieran en esa situación, ¿cuál sería la política que estuviéramos diseñando? Si nosotros fuéramos los que estuviésemos emigrando a otros países, ¿qué es lo que esperaríamos de esos países? Que nos dieran refugio, que nos protegieran, pero nosotros no estamos haciendo lo mismo. Esperamos, ¿no?, que todavía ese sentido humano de decencia y de amor al prójimo todavía queda en este país, si no, este país el espíritu lo tiene muerto. Y en definitiva, si vamos, como tú decías muy bien, si vamos a NAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, algunos datos. En los primeros 10 años del NAFTA, como lo dicen en inglés, Estados Unidos el Estado puso 55.000 millones de dólares en subsidios a los productores agrícolas estadounidenses y dejó a los productores agrícolas mexicanos sin trabajo, a 2.300.000 personas, que muchos de ellos no tuvieron otra opción, porque además Estados Unidos apoya a gobiernos que gobiernan para los ricos y exportan a los pobres en México. Entonces, muchos de esos trabajadores agrícolas que Estados Unidos, a través de sus políticas comerciales, practica, dejaron sin trabajo y vinieron a Estados Unidos. Pasan la frontera como consecuencia de las políticas comerciales y entonces los transforman en la esclavitud moderna, los explotan y los satanizan como que son los culpables de todos los males. ¿Esto es, te pregunto, perverso?
Es perverso y es deshonesto, porque no es solamente este tratado ha beneficiado a los productores de los Estados Unidos a cuesta de los trabajadores y los productores en otros países, pero también es una economía de extracción. Hace unos 10 años atrás estuve en McAllen, en Texas. Es en la frontera con Zaragoza. Y cuando iba yo en el avión a McAllen, era un lunes por la mañana y estaba lleno de personas en saco, así, vestidos como tú. Y yo me preguntaba, ¿y estos hombres blancos de saco? ¿Qué hacen aquí? Esas son las personas que tienen los altos puestos ejecutivos en estas maquilas al cruzar la frontera. Viven aquí en los Estados Unidos. Ellos viajan a sus casas en los Estados Unidos y se montan en un avión para ir a las fábricas los lunes. Así que a explotar. O sea que ni siquiera los puestos, sí dicen, oh, estamos dando trabajo. Pero los puestos mejores pagados no son para gente de México, es también para gente que vive en los Estados Unidos. Así que no es solamente explotación en México, pero también es una economía de extracción sobre donde los mejores salarios se están viniendo para los Estados Unidos. Es la farsa más grande económica en términos de un tratado de libre comercio que va pesado de un solo lado. Y entonces Trump viene a hacer el discurso que quiere imponer aranceles para defender la industria nacional, porque nos atacan, porque los chinos nos explotan, etcétera, etcétera. Pero las prácticas de Estados Unidos con nuestra América Latina son justamente de comercio injusto, que él reclama ahora, y de la explotación simplemente para beneficio de los estadounidenses. Es decir, que practica lo contrario a lo que pregona. Es como decía Eduardo Galeano también, ¿no? Cuando él hace la analogía del filántropo que tiene un cerdito, ¿no? Y el cerdito, todo el mundo alaba al filántropo porque al cerdito le falta una pierna y él le ha puesto una pata de palo. Y dice la gente, ay, pero mire, qué amable este señor con el cerdito, pero era que se estaba comiendo la pata. Es lo mismo que está pasando aquí. Le estamos sacando a estos países latinoamericanos y centroamericanos por un lado y por el otro. La ganancia ha sido para los Estados Unidos. Y nosotros entonces ahora estamos acusándolos a ellos de lo que nosotros mismos hemos impuesto. Y separándolos las familias cuando no tienen otro remedio que venir acá, porque las condiciones que se han creado en América Central y en México tienen mucho que ver, al menos mucho que ver, con las prácticas y las decisiones comerciales y políticas de los Estados Unidos. Te invito a hacer una pequeña pausa, Alma. Estamos hablando con Alma Couvertier, vicedirectora de Inmigración del Center for Community Change Action, sobre el polémico tema de la separación de familias y la inmigración en los Estados Unidos. Ya regresamos. Continuamos conversando con Alma Couvertier, vicedirectora de Inmigración del Center for Community Change Action, sobre la separación de familias migrantes y el polémico tema de la inmigración en los Estados Unidos. Alma, política de tolerancia cero la implementa Jeff Sessions, lo que sería en América Latina el ministro de Justicia, un hombre sureño con antecedentes realmente muy cuestionables sobre lo que tuvo que ver con el movimiento de derechos civiles de los negros en los Estados Unidos, rechazado en la primera vez que quiso ser ministro de Justicia, definitivamente un hombre de derecha pesada que está implementando la política de Trump. Esto, la única motivación de Trump es ser reelecto en el 2020 y afirmar que la base de votantes le dé un mensaje que él es un hombre de, entre comillas, mano dura. El fiscal general Jeff Sessions está simplemente actuando en virtud de lo que el presidente quiere, ¿no? Y a veces pienso en el momento que el Senado confirmó su nominación, cómo hubiese deseado yo que hubiesen peleado un poco más fuerte esa nominación. Ya sabíamos que iba a ser malísima, pero no a los niveles que ha sido. Yo creo que han llevado esta lucha tan criminal en contra de las familias inmigrantes a niveles que no se habían visto. Es una de las políticas de división y separación más feas y más crueles que ha visto este país en varias décadas. Hipocresía por parte de Jeff Sessions en cuanto a que separó
en un discurso en la frontera con México y dijo: vamos a separar a los padres de los hijos si llegan de manera indocumentada a México, lo vamos a practicar, como crea esta ola de indignación, ya sea dentro de Estados Unidos, pero en el mundo entero, por supuesto en América Latina. El hombre lo entrevistan y pone marcha atrás y dice: nosotros no promovemos la separación de familia. O sea, cuando se da cuenta el daño irreparable que ha hecho, quiere salvar su cara con un gesto de relaciones públicas. O sea, también eso, gente que no realmente respeta no solamente su palabra, sino lo que es el electorado. Pero en sus obras están los hechos, es lo que él está haciendo. Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Y lo que manda a hacer. ¿Cuántos niños han sido reunificados con sus familias en estos momentos? O sea, ya hay una orden de un juez, ya hay tiempos límites para poder hacer esta reunificación y este gobierno no tiene un plan para poder hacerlo. Se les ha complicado todo. Y yo creo que la política, si esto se supone que fuese un freno para que las familias lo pensaran 2 o 3 veces en venir, es no entender y negar la realidad de dónde esta gente viene. Hay por lo menos todavía 3.000 niños separados de sus padres, hay por lo menos, de los 100 que tienen menos de 5 años, hay por lo menos 50 que todavía Estados Unidos, el gobierno está pidiendo más tiempo para reunificarlos. Y decía justamente una reportera de la cadena NBC que decía: ¿cómo es esto? Dice: los teléfonos celulares a través del sistema de GPS saben exactamente cada uno de nuestros pasos y no pueden ubicar dónde están los padres y dónde están los hijos y piden más tiempo. Tiempo es dinero. Estos centros de detención son contratos billonarios que tiene la industria carcelaria aquí en los Estados Unidos. La misma que es responsable por uno de los niveles más grandes de carcelación a nivel mundial, cuando no tenemos la población más grande, especialmente en las comunidades de color en este país. Todo esto persigue el dinero. Esos contratos billonarios se han proyectado a 10 años. Entonces ellos piensan seguir estas políticas por 10 años. Yo creo que lo que hay que hacer es seguir el dinero. Si hubiese dinero en la reunificación, los estarían reunificando así. Pero eso cuesta dinero. Eso no le hace dinero a nadie. Es tan así lo que tú dices, que en el último trimestre del 2017, las únicas 2 empresas que tienen control y la construcción de los centros de detención privados, 70% en 2 personas, tienen el 110% de ganancia en el último año. Y ya autorizaron la construcción de 5 centros más, Trump, el gobierno de Trump, por $2.000 millones. Por lo menos manejan 34.000 camas por día, el negocio. Por lo menos el negocio de darles de comer, de cuidar también lo que tiene que ver con la salud. Pero, Alma, lo que es, digamos, hipócrita, es que estas 2 compañías que manejan el negocio de los centros de detención privados le dan dinero a todas las campañas de los congresistas acá en Washington. Entonces, ¿cómo podemos pensar que van a votar por una reforma migratoria que lleven a estos 11 millones de ciudadanos que están sin papeles a un camino a la ciudadanía, cuando ellos viven del dinero que le dan los dueños de los centros de detención para que los sigan teniendo detenidos? ¿Esto es también una farsa? Y por eso es que se tiene que crear este gran mito de el inmigrante criminal. El malo. El malo. Ese es el gran mito, el gran miedo, para poder mantener a la base que lo puso en el poder, mantener y seguir alimentando ese miedo para garantizar el voto, especialmente ahora que vienen las elecciones en noviembre. Todo eso es parte de mantener a los ricos haciéndose más ricos y los pobres, pues bien, gracias. Aquí no hay política para levantar ni siquiera a la clase pobre de este país. ¿Qué se va a decir de los inmigrantes que están buscando un mejor porvenir? Ahora, también estamos viendo movilizaciones. ¿Tú lo has podido detectar a través de tu organización? Eso sí es lo que me llena de esperanza, porque el asunto de inmigración y la indignación del trato en la frontera con estas familias ha calado en el tuétano de las personas aquí en este país. Y sí,
Hay este grupo que todavía no ha caído en razón y siguen apoyando al presidente, pero hay muchos más que se están empezando a manifestar, que se están movilizando. Estas semanas pasadas que hemos visto un aumento de nuevo en las manifestaciones en Washington, D.C. y en todo el país. Y esto no va a parar. Esto solamente va en incremento y va en unión con alianzas con grupos que están trabajando juntos. Los grupos que pelean por los derechos de las mujeres, por las protecciones del medio ambiente, todos han identificado el asunto migratorio como uno en el que tenemos que unir y pelear juntos. Te invito a hacer una pequeña pausa, Alma, y me cuentas a la vuelta qué está haciendo tu organización justamente ante esta realidad. Estamos hablando con Alma Cubertier, vicedirectora de Inmigración del Center for Community Change Action. Enseguida volvemos. Seguimos conversando con Alma Cubertier, vicedirectora de Inmigración del Center for Community Change Action, sobre la separación de familias migrantes de los Estados Unidos y el polémico tema de la inmigración. ¿Qué está haciendo, Alma, tu organización Center for Community Change Action en función de todo este panorama? Ahora mismo estamos fuertemente coordinando a nivel nacional con muchas organizaciones progresistas, preparándonos para estas elecciones que vienen en noviembre. Necesitamos un cambio y mandar un mensaje bien claro que estas políticas no deben continuar, pero estamos haciéndolo de una forma muy intencional. No es solamente elegir demócratas, no es solamente elegir candidatos, es comprometer a estos líderes ahora en los asuntos que a nosotros nos interesan, que haya justicia para las familias inmigrantes, que se protejan los derechos de estas familias, que se pare la criminalización de los inmigrantes, la separación de las familias en la frontera y la criminalización de estos padres, porque por esto es que le quitan el derecho a tener sus hijos. Todas estas cosas las estamos haciendo a través de educación de los votantes, registración y movilización. Y muchas campañas y acciones que están pasando, conversaciones con estos líderes para poder entonces tener un cambio en noviembre y empezar entonces a cambiar la dirección que este país lleva empezando en enero. La única esperanza, entre comillas esperanza, es que, dado que las dos cámaras del Congreso, para un público que no está viviendo en los Estados Unidos, ya sea la Cámara, como ya le llaman aquí, representantes, o de diputados sería en América Latina, y el Senado están en manos de los republicanos. Y la, entre comillas, esperanza es que se cambie la mayoría y pase a ser una mayoría demócrata, en donde por lo menos pondrían freno en buena medida a la legislación de Trump o a los proyectos que él somete al Congreso, y por el otro lado la posibilidad incluso que le hagan un impeachment, es decir, un juicio político por todo lo que viene haciendo. Es decir, ese es un poco lo que se está buscando para frenar esta ola. Sí, en la Cámara de Representantes hay toda una estrategia para voltear la Cámara, como se le dice, y convertirla azul. Pero ahora el Senado... Azul es demócrata, pero ahora el Senado también tiene prioridad debido al anuncio del juez de la Corte Suprema Kennedy que se está retirando. Entonces, el Senado es el que tiene poder sobre las nominaciones en la Corte Suprema y como tú estabas diciendo, si hay un caso en contra del presidente, un impeachment, ¿no? En contra del presidente, no podemos permitir que el presidente elija y ponga en poder al juez que va a tomar determinaciones sobre su caso, si es que llega hasta la Corte Suprema. Entonces, ahora el Senado también es muy importante que enfoquemos en los senadores para poder escoger senadores progresistas que paren todas estas políticas tan criminales que este presidente ha puesto en lugar. Y para explicarle a una audiencia que no vive aquí, la Suprema Corte de Justicia tiene 9 miembros. 9 miembros. En general, el presidente de turno nomina a un juez que por ahí dura por vida, como es el caso de Anthony Kennedy, que se retira después de muchos años, hace que ideológicamente sea afín a su ideología. Entonces, los demócratas en los Estados Unidos tienden a tener la etiqueta de ser más centro-izquierda, porque la izquierda en Estados Unidos no existe, y los republicanos derecha, extrema derecha. Ahora,
la trampa de lo que está pasando en estos días, acaba de pasar, es que el presidente ha nominado a un nuevo juez para reemplazar, que es absolutamente de derecha o extrema derecha. Pero cuando murió uno de los jueces, un magistrado, un hombre de derecha, extrema derecha, y el presidente era Barack Obama, todavía faltaban meses para que Barack Obama terminara su periodo de gobierno, sugirió su candidato, que sería entonces más moderado, y los republicanos se negaron ni siquiera a escucharlo en audiencia, porque decía que como estaba por terminar su periodo, en realidad debería ser el próximo presidente el que debería nombrarlo. Y ahora que los demócratas están diciendo, bueno, esperemos precisamente a las elecciones de medio término para que sea un nuevo Congreso el que decida, ellos dicen, no, hay que dejarlo ya y hay que nombrarlo ya y hay que aprobarlo ya. O sea, hasta, digamos, el juego político, para muchos sucios, una Suprema Corte claramente de derecha que por 20 o 30 años siga legislando con una tendencia claramente de derecha o de extrema derecha. Yo creo que sería inaudito que un presidente pueda escoger el juez cuando el presidente está siendo investigado en estos momentos. Él no debería tener el poder de poder nominar ahora mientras él está bajo investigación, porque ese juez va a poder decidir sobre su caso. Si llega ante la Corte Suprema, si el presidente tiene ciertos poderes, ¿no? Si ha violado alguna de las cláusulas de la Constitución, entonces este juez va a poder decidir. Yo creo que darle ese poder a un presidente que está bajo investigación criminal, eso debería ser ilegal. Y yo creo que el mensaje tiene que ser muy fuerte. No debería el Senado permitir esta nominación bajo estas condiciones. ¿Cuán contaminada entonces está la política de los Estados Unidos bajo esta presidencia? Está tan contaminado que no tenemos la moral de estar diciéndole a ningún país qué es lo que tiene que hacer y lo que tiene que dejar de hacer. Primero tenemos que arreglarle el desorden que tenemos aquí. Y además, no solamente eso, sino que hacen listas una vez al año sobre el estado de los derechos humanos, por ejemplo, de nuestros países latinoamericanos, cuando acá adentro está pasando esto, que separan a los niños de los padres, los meten adentro de una jaula, no saben dónde están, no los reunifican a pesar de que dicen que los van a reunificar y siguen practicando esta política. Son derechos humanos. Son derechos humanos y lo que estamos es criticando a países que no invaden otros países. Son países que no tienen guerra con otros países. Este es el país que invade otros países. Este es el país que forma la guerra con los otros países, pero nosotros decimos que ellos son los que están que están mal y que son los que son corruptos y son los que violan los derechos humanos. Pero si no, la escuela es aquí, la escuela de las Américas está aquí. De aquí salen todos esos presidentes corruptos que van a hacer daño en Latinoamérica. ¿Para qué? Para hacer el negocio de los Estados Unidos allá. Entonces sí, tenemos que arreglar la casa primero. Entonces, como decía Eduardo Galeano, ¿es el mundo al revés? Es el mundo al revés. Alma Cuberte, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por tenerme aquí.